Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Ciencia Ligera. Espero todos se encuentren muy bien, estamos muy contentos de volvernos a ver y hoy hablaremos de un tema muy importante, cambió la historia a nivel mundial, es un suceso que puede verse desde muchas aristas, desde el punto de vista científico, el punto de vista social, médico, incluso religioso, político y filosófico. Estamos hablando del suceso del diseño de una bomba atómica y cómo fue el impacto que tuvo estas detonaciones en dos poblados de Japón en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces me gustaría saludar a todos mis compañeros de este episodio en Ciencia Ligera. Hola. Y Raúl nos pondrá en contexto al inicio de cómo es que surgen los primeros conocimientos al respecto de una tecnología nueva, en un aspecto físico novedoso que muchas mentes empezaban a suponer que podía ser utilizado como un arma y también como un avance científico, pero en plena guerra eso se veía como algo armamentístico también. Pero cuéntanos, Raúl, ¿qué nos puedes decir al respecto de esos sucesos que iniciaron alrededor de 1931? No, hombre, pues a fin de cuentas, todo esto inició no como algo de guerra, era pura ciencia, ¿no? Se trata de pura ciencia y la ciencia siempre va construyendo lo que alguien más dejó. Entonces, para este momento, en 1938, Marie Curie ya había descubierto varios elementos radioactivos y entonces había otros investigadores, otros científicos alemanes que estaban trabajando en el uranio radioactivo, ¿no? Estos eran dos químicos que eran Otto Hahn y Fritz Strassmann. Y eran dos químicos y dos físicos. Los dos físicos son Otto Robert Frisch y una mujer, precisamente Lise Meitner, que también la mencionamos en el episodio de las mujeres científicas, mujeres en la ciencia. Y entonces ellos, así long story short, ellos lo que hicieron fue bombardear uranio y vieron que se transformaba en otro tipo de elemento, ¿no? Ellos creyeron que habían descubierto, ¿qué era? Boro, creo. Entonces, ¿Bario? Bario. Vale. Bario. Y entonces, Varios elementos. y varios elementos. Que salía ahí de la bombardeada. Y entonces no sabían qué estaba pasando, ¿no? O sea, acuérdense que en retrospectiva es más difícil descubrir las cosas cuando estás en ese momento, ¿no? En retrospectiva tú lo ves y dices, ay, sí, pues claro, pero en ese momento no sabían qué onda. Y entonces concluyeron que lo que estaban haciendo era partir el uranio, el núcleo del uranio, y estaba convirtiéndose en otro elemento más ligerito, ¿no? Y entonces, pues bueno, por esa investigación, de hecho, Otto Hahn ganó el premio Nobel en 1944 porque ese experimento que hicieron es lo que se conoce ahora como fisión nuclear, porque ellos tomaron de la biología el hecho de que las células se dividen y se fisionan, y entonces dijeron, pues a los núcleos les está pasando lo mismo, se están fisionando, y entonces le llamaron fisión nuclear. Okay, bueno, este proceso de fisión, ahorita que lo dices con las células, a mí me vino a la mente con las mitocondrias. Digo, me voy a salir un poquito del tema, pero también hacen fisión mitocondrial y fusión mitocondrial. Cuando se tienen que dividir por ser organelos semiautónomos, se tienen que fisionar y también fusionar. Lo hemos visto entonces en otros aspectos de la ciencia. Y a esto que nos dices como nuevos conceptos, pues también un físico muy famoso en Alemania, creo que es Heisenberg, había tenido ya trabajos pues relacionados a esos descubrimientos, y ahí es donde inicia una carrera, pues algunos dicen que una carrera política de guerra también, entre las naciones que se encontraban en conflicto, sobre todo Alemania y Estados Unidos, pero que sabíamos también que Japón estaba metido en ese conflicto. ¿Qué habrá sucedido en esas comunicaciones entre Alemania, Estados Unidos? Porque eran momentos donde los espías estaban a todo lo que daban. Todo el mundo era sospechoso de ser un espía, mismo Oppenheimer, que ya veremos quién era o quién fue más bien. Muchos, aún siendo una parte importante en la historia, también fue vigilado mucho tiempo por el mismo gobierno de Estados Unidos para evitar fuga de información. Y de hecho, pues de los que descubrieron la fisión, la misma Lise Meitner, ella era sueca austriaca y se tuvo que ir de Alemania cuando empezó el régimen de Hitler y huyó a Suecia. Entonces, había todo este clima político bien pesado del régimen nazista, y
la sombra del régimen nazista en toda Europa. Y aparte de ella, pues fueron varios científicos también, físicos, teóricos, que también estaban en Alemania. De hecho, Alemania era el que llevaba como que la cabeza de estas investigaciones en fisión nuclear, pero cuando se viene todo este problema de la guerra, muchos se van de Alemania y algunos caen en Estados Unidos, ¿no? Y ellos en Estados Unidos conocen un poco de lo que se está haciendo allá y ellos empiezan a pensar que estas nuevas investigaciones que están encontrando en fisión nuclear pueden tener consecuencias catastróficas y que le podría dar una ventaja a Alemania. Que para ese tiempo ya empezaba a perder, ¿no? Ya tenía cada vez más bajas. Alemania iba pues de alguna forma perdiendo la guerra. Pero sí existía información entre los espías, me imagino, que decían que sí estaban tratando de hacer un tipo de artefacto explosivo, ¿no? Sí, ¿no? Y además, la inteligencia británica estaba intentando de evitar ese avance. O sea, por ejemplo, Niels Bohr, que era un gran científico ya en ese momento, daba charlas abiertas al público y él estaba en ese entonces en Dinamarca, me parece. Sí. No creo si en Dinamarca o en Noruega. Creo que en Copenhague. Ah, Dinamarca. Y entonces los nazis iban a sus charlas y tomar notas sobre cómo podían utilizar la energía nuclear, ¿no? Y entonces cuando los británicos se dan cuenta de eso, dicen, no, no lo tenemos que llevar porque no le podemos callar la boca, no va a parar de hablar, y lo sacaron en la panza de un avión, de estos de hélice, y lo llevaron a Inglaterra, ¿no? Y lo llevaron así con oxígeno para que no lo cacharan, para poder despegar de un aeropuerto clandestino, y se le acabó el oxígeno a la mitad del camino y casi se muere, pero finalmente lo lograron sacar, y lo separaron de la familia, todo para evitar el avance de la bomba atómica en Alemania. Y que de hecho Inglaterra también estaba trabajando en esta bomba. Al parecer a los inicios no le importaba tanto a Estados Unidos porque él no estaba metido en la guerra, pero a Inglaterra sí le importaba porque ya estaba bajo asedio de Alemania. Entonces ellos sí estaban tratando de desarrollar, de hecho desarrollaron también investigaciones. Iban adelantados. Ajá. Era también de los que iban más adelantados. Que después ya en el proyecto que vamos a platicar, cuando están esas alianzas, ellos pasan mucha de la información. Pero bueno, lo que les platicaba de que varios investigadores se habían ido a Estados Unidos y que veían este potencial peligro, quería que Raúl nos platicara un poquito qué es lo que sucedió después, lo que detonó ya en toda la investigación que surge. Bueno, es que a fin de cuentas, todos los científicos siempre están intentando, todos los físicos teóricos siempre están intentando demostrar que Einstein estaba mal, y nota al pie, nunca ha estado mal. Y entonces cuando estos científicos alemanes sacan lo de la fisión nuclear, entonces muchos científicos luego reconocen que ahí está la fórmula de Einstein, la famosa fórmula de energía es igual a masa multiplicada por c al cuadrado, y que c es la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. Y entonces lo que está ahí implicado en esa ecuación es que si tú tienes un gramito de cualquier material, ese gramito tiene tanto de energía como ese gramito multiplicado por 300,000 kilómetros, multiplicado por 300,000 kilómetros, porque es al cuadrado. Entonces la masa tiene un montón de energía. Entonces hubo unos científicos que se llamaban Leo Szilard, Leo Szilard, y otro científico también que se llama Eugene Wigner, que vieron la posibilidad de que alguien utilizara ese conocimiento de Einstein para generar una bomba que liberara un montón de energía, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que ellos eran unos científicos que recién habían llegado a Estados Unidos como refugiados del régimen nazista, y entonces pues decían, pues no nos va a hacer caso el gobierno de Estados Unidos. Entonces fueron a buscar a Einstein y dijeron, oye, tú que te codeas acá con los meros chicles. Sí, porque él ya era famoso, Einstein. Einstein ya era. Ya. Y ya estaba en Estados Unidos. También él había huido se resistió por muchos años a irse de Alemania, pero a fin de cuentas no tuvo Dios. Y entonces Einstein dice, ok, escriban la carta. Le escriben, en teoría la historia dice que le escribieron. Nosotros que estamos en ciencia, casi sabemos que ellos dos la escribieron y Einstein nomás la firmó. Pero de corresponding, ¿no? Pero la carta lo que le decía a Franklin D. Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, era que decía la carta, es probable que
grandes cantidades de poder pudieran ser producidas por una reacción en cadena que, utilizando esta energía, se permita la construcción de una bomba extremadamente poderosa. Esa era la carta, en resumidas cuentas. Y cuando le llega a Roosevelt, pues imagínense la cara que ha de haber puesto. Así de, caray. Entonces, eso ahora sí como que puso en alerta a Estados Unidos y detonó ahora sí el desarrollo pues de los proyectos y de la verdadera carrera armamentista. Ajá, que como lo platicamos también, como que primero Estados Unidos dijo, pues sí, yo no tengo nada que ver, pero ya cuando y de hecho creo que el presidente mandó como investigar a ver si esto era cierto, ¿no? Como que no le daba mucha importancia hasta que llegó Pearl Harbor y entonces Estados Unidos entra en la guerra y entonces como que ahora sí empieza esta preocupación por desarrollar esta cosa. Pero y le tomó tiempo, porque la carta se mandó en el 39. Y bueno, ya cuando, 39, 40, o sea, 1939, 40, mandó investigar a ver si era real, qué potencial peligro había y todo esto. Y fue más o menos hasta el 42 cuando ya empezaron a tomar acciones en donde se involucra ya más Estados Unidos en esta, pues como dijeron hace rato, en esta carrera, ¿no? Pues para la construcción de la bomba. Bueno, en ese tiempo no se sabía y las implicaciones que iba a tener, pero bueno, ahorita ya sabemos todo lo que causa. Entonces, sí le tomó un poco de tiempo en lo que se investigaba y se crearan todas las comisiones que se tenía que crear. Dentro de ellas se crea como toda esta idea de la Comisión de Defensa Nacional, que tenían aparte una sección sobre el uranio, que era también súper secreta, e incluso creo que dentro de el nombre de estas divisiones no podían decir uranio porque entonces ya iba a llamar la atención. Entonces ponían otros nombres, incluso ese proyecto, bueno, ahorita del que yo les voy a platicar, tuvo como nombre oficial Desarrollo de Materiales Sustitutos, que no dice nada, ¿no? Entonces, ese era como el nombre oficial que se tenía. La oficina estaba en Nueva York, y entonces después y bueno, dijeron, no, esto va a ser muy sospechoso, porque todos los proyectos como que se tenían en ese entonces del gobierno de Estados Unidos, tenían el nombre de la localización, de donde estaban, o sea, tenían el nombre en donde estaban. Entonces dijeron, no, esto va a ser muy sospechoso, se queda como el nombre oficial y le empiezan a nombrar Distrito Manhattan, porque las oficinas estaban en Nueva York, en Manhattan. Y entonces, por mucho tiempo fue Distrito Manhattan y se convirtió, evolucionó eventualmente en el Proyecto Manhattan. Al frente de todo el Proyecto Manhattan estaba un militar que fue asignado, no fue la primera opción del presidente ni de toda la Defensa Nacional, pero el primero que pusieron, como que nomás no se le veía, no era movido, y entonces dijeron, ¿saben qué? Necesitamos a alguien más movido, alguien que sea como, que agilice este proceso, y a quien asignan en este momento como el jefe o el que va a dirigir todo el proyecto es Leslie Groves, o Groups, no sé cómo se pronuncia. A él no le gustó mucho la idea de que lo pusieran al frente de ese proyecto porque él no era como su división, o sea, él era un ingeniero militar, pues, que construía cosas y demás. Después, pues, o sea, no nada más necesitaban militares, pues obviamente necesitaban toda la parte y toda el área científica, y empiezan a reclutar a físicos por todo el país. Por ahí dicen que en el 43, en 1943, las universidades empezaron a quedar desiertas de físicos teóricos, porque les empezaron a mandar cartas en donde les invitaban a unirse a un proyecto. No se les especificaba qué iban a hacer ni de qué se trataba, nada más que era un gran proyecto, y se iban con familia, esposa y todo. Por ahí también hay entrevistas de las esposas y decían, es que nosotros no sabíamos en qué estaban ni trabajando nuestros esposos, porque lo que sí les dijeron es, o sea, no podían hacer varias cosas. No podían, una vez que empezara el proyecto y que estuvieran ellos involucrados, no lo podían abandonar hasta que se terminara la guerra. Lo único que les decían era que el proyecto iba a servir para terminar con la guerra. No podían hablar con nadie más fuera de donde iban a estar. No nada más físicos de Estados Unidos fueron reclutados, incluso físicos alemanes que, como ya mencionaron,
tuvieron que huir de Alemania, tenían prohibido decir la palabra bomba y se referían a lo que estaban construyendo como el artefacto, ¿sale? Entonces, bueno, cuando anduvieron viendo las localizaciones, dijeron, bueno, pues tiene que ser con estas especificaciones y demás, y encuentran un terreno ubicado en Los Álamos, Nuevo México. En 1942, pues antes de que reclutaran, ya lo tenían visto, ya lo habían comprado. Compraron más o menos 22,000 hectáreas y por un costo más o menos de $1,000,000, $440,000. Podían decir tampoco la ubicación para que ninguna de las comunicaciones saliera el nombre de Los Álamos y donde estaban trabajando y así. Le llamaban el lugar Y o la colina. Ajá, pues sí, todo esto cuenta que era súper secreto. Decían que no se podían hablar. Por ejemplo, los químicos no le podían hablar a los físicos, no le podían hablar a los de transporte, no les podían hablar a los que metían material, etc. Porque no se podía saber. Pero el líder, digamos, científico del proyecto Manhattan fue un físico teórico que fue Oppenheimer, Robert Oppenheimer, si no me recuerdo. Él era pues muy bueno, aunque no lo querían porque él no había ganado un Nobel. Y entonces decían, pues ¿cómo va a estar a cargo de todo este proyecto una persona que no tenga Nobel? Vamos a hablarle un Nobel. Pero entonces se pusieron a discutir incluso entre los otros candidatos o los otros nombres que sonaban por ahí que sí tenían Nobel. Dijeron, no, el mejor para dirigir este proyecto es Oppenheimer. Y de hecho, o sea, y decían, pero ¿cómo lo va a dirigir? Nunca había dirigido, nunca había sido líder de ningún proyecto. Pues no le tenían mucha fe. Sin embargo, pues él no dijeron, este va a ser el mejor, no hay nadie más apto. Fue Oppenheimer el que dijo, no, a ver, sí está haciendo esto un secreto, pero sí tiene que haber una comunicación interna. O sea, los químicos sí tienen que comunicarle y explicarle, o sea, no nada más pasarle el material o los reactivos a los físicos, etcétera, sino que sí tiene que haber una comunicación. Nadie sabía qué se hacía, incluso por ahí también mencionan que los físicos que estaban trabajando, pues decían, o sea, ¿tú crees que sea posible lograr estas artefactos? Y decían ellos, pues, o qué implicaciones va a tener a la humanidad. Y decía, pues no pensamos mucho en eso. O sea, en realidad estamos trabajando como por el reto de saber si lo podremos lograr. Perdón, la idea del proyecto Manhattan era como acelerar las cosas para construir esta bomba, ¿va? Ajá, o sea, iban bueno, y esa también es la parte, porque no nada más Estados Unidos estuvo involucrado en el proyecto Manhattan. Sí lo lideró y puso prácticamente todo el presupuesto, pero ellos también ya sabían que Reino Unido estaba adelantado en estos avances de fisión y de todo el rollo de la construcción de la bomba que utilizara esta tecnología. Y que lo invitaron, le dijeron, oye, pues sabemos que tienes esta información, ¿cómo ves que cooperamos? Estados Unidos dijo, yo pago todo, yo voy a poner todo el presupuesto, tú nada más pues tienes que compartirnos la información. En un inicio Reino Unido no quiso, se negó, pero después pues Estados Unidos seguía avanzando y entonces Reino Unido al final dijo, ok, hay que unirnos, hay que aliarnos ahorita que tenemos que ofrecer, porque en un momento Estados Unidos ya va a tener la misma información que nosotros y ya no le vamos a interesar. Entonces, de esa manera se alía Reino Unido y por ahí también Canadá le entra a este proyecto Manhattan. La ubicación no era exclusiva en el Álamo, aunque sí fue el principal. El principal laboratorio se construyó una de las dos bombas que se construyeron, pero había cerca de 30 localizaciones en estos 3 países que estaban trabajando, no como en la generación total de una bomba, sino en las partes o en la generación del plutonio o en la generación del uranio, y que todo ya era transportado al Álamo. Incluso, por ejemplo, también decían entrevistas de personal que trabajaba, y dijo una trabajadora en la lavandería, decían, diario vienen y a los uniformes de las personas que están trabajando les pasan una maquinita que empieza como a hacer chisquidos. Pero así, como de rutina diario, lo hacían. Y suena un montón, la pasan y es así.
Güey, ¿no? Y quién sabe, ajá. Y bueno, ya dice que después se enteró que lo que estaban buscando pues era radiación, ¿no? Restos de radiación. Dándole ahí con las manos. Y Nada. ella tallándole, dijo, le decían, esta chisqueó mucho, hay que tallarle más. Y ya, pues, en general, pues ese fue el gran proyecto que culminó con uno de los eventos históricos también que pues tuvo un gran impacto, que ahorita nos va a contar Alan. Y bueno, ahí yo sí quisiera un poquito adentrarme todavía más en el personaje Oppenheimer, que en teoría era un judío que nació en mismo Nueva York, nació en Manhattan. Su hermano también fue físico, aunque de menor, digamos, jerarquía que Robert Oppenheimer. También fue físico, tuvo 2 hijos y este Oppenheimer falleció en el 1967 y pues todos sabemos o ¿De podríamos... cáncer o qué? Falleció. Tuvo cáncer de garganta, aunque en la historia también relatan que él era muy fumador, era un fumador activo y posiblemente estuvo expuesto a muchos efectos de la radiación de manera crónica, puede ser, pues al estar presente en este evento que nos dice Mariana de las pruebas, porque al menos sí tuvo el efecto de una detonación, que fue la que se llevó a cabo el 16 de julio de 1945, ahí en Nuevo México, fue a lo que le llamaron Trinity. Oye, pero también, o sea, pero también los físicos decían, oye, es que en la ciencia no hay, o sea, algo así como, no hay con que te salga la primera, pero tampoco tenemos como chance en este proyecto de estar probando y probando y probando. Eso buscó Oppenheimer, bueno, en ahí alguna serie le decían Bobby, otros Opie, ya con mucha confianza ahí con Bob. Él le llamó a todos, él le dieron cartera abierta y dijo, tú puedes llamar a quien tú quieras para acelerar este proyecto porque verdaderamente nos interesa tener a tiempo el artefacto. Y uno de ellos, que sí estuvo en Los Álamos, en Nuevo México, que sí está confirmado, fue Niels Bohr, ¿no? Que nos platicaba Raúl, propuso por allá de 1913 la teoría del átomo y demás a los 27 años. Entonces sí estuvo, 27 años, estuvo incluido en el proyecto. A lo mejor no tuvo tanto peso como para llamarle el padre de la bomba atómica o el padre del proyecto Manhattan, que lo fue Oppenheimer, pero sí que tuvo, digamos, su apoyo de alguna forma u otra. No directo, pero al menos su respaldo de haber estado allí. Eso sí quedó confirmado también. Y bueno, Oppenheimer, digamos, era muy brillante para hablar y en la teoría física dicen que cuando se fue a preparar, estuvo en Cambridge, que no era muy brillante físico práctico, físico experimental, sino más bien físico teórico, pero que aprendió mucho en esa corriente de físicos teóricos allá en Europa. Regresó a Estados Unidos y estuvo en California y ahí fue donde lo reclutaron para ir al proyecto Manhattan. Fue tanta la responsabilidad que, digamos que dicen algunas biografías que tuvo varios episodios de depresión y que tampoco tenía tanta estabilidad emocional, que era alcohólico, le gustaba fumar y no estaba tan presente en los proyectos, no es que estuviera ahí al pendiente todo, sino que delegaba mucho las responsabilidades porque él, pues, digamos que era la mente maestra del proyecto y a él le reportaban todos los físicos que se encargaban de hacer cálculos. Imagínense, cálculos todos a mano, porque apenas iban llegando las computadoras IBM. Ahí relatan en algunos episodios también cómo llegaron esos artefactos IBM gigantes para poder hacer los cálculos. Así se llamaban antes a las personas que lo hacían, ¿no? Computadoras. Computadora. De hecho, hay una película muy padre, la de estas ¿Talentos ocultos? talentos ocultos que en realidad son computadoras, ¿no? Y que ellas hicieron los cálculos para llevar el hombre a la luna. Está padre esa película. Pero ya estaba esa marca de IBM en las computadoras, ¿no? En teoría ya había máquinas de ese tipo, porque bueno, al menos se veía como los artefactos, ¿no? Uh-huh. No, pero digo, o sea, la gente lo hacía a mano, los cálculos, y les llamaban computador. Oye, ¿y sabías que Oppenheimer me llamó la atención que era mujeriego? Ah, eso no lo leí. Dicen que invitó a la esposa de Linus Pauling, tenían una colaboración y invitó así muy como por abajo del agua a la esposa a pasar ciertas semanas de viaje, no sé dónde, y la esposa le dijo, no me voy a ir contigo, y entonces le dijo a Linus Pauling lo que estaba sucediendo y cortaron relación.
Laboratorio. ¿Estoy suponiendo que eso lo vamos a ver en la película? Espero. Bueno, ahora con este tema de la película, dicen que está basada en una de las biografías el libro se llama El Prometeo Americano. De ahí es donde viene, de donde en teoría el director, que es muy famoso y todos lo conocemos, que es Christopher Nolan. De hecho, él nos está pagando este episodio y nos patrocinó para hablar sobre eso. Sí, porque lo vamos a estrenar muy cerca, este episodio lo vamos a estrenar muy cerca de cómo se estrena en México la película, entonces él nos está pagando, tenemos todo su patrocinio. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Estamos dando. Ahí estamos. Luego te hablamos para lo que otro que queda. Bueno, y déjenme decirles que a mí sí, en la lectura me quedó después de leer previo al desarrollo del artefacto o la bomba y después de que se usó, también Oppenheimer poco a poco se fue alejando y al final hizo actividades también en contra de el uso de la energía nuclear para la guerra, porque empezaron otros países a tratar de hacer la bomba de hidrógeno y él ya digamos, que se pronunciaba en contra del uso de la energía nuclear. Hay por ahí, que de hecho tiene una cita muy famosa, ¿no? Sí, a ver, la misma que yo voy a leer para no caer en no, pues léela, pues si la vas a leer. Pero no, porque la mía es cuando hacen el ensayo del 16 de julio. Ajá, es la misma, sí. ¿Es la misma? Ajá. Pero no es de él, ¿no? Es de un No, no es. libro. Cita una cita de un libro de hindú, ¿no? Dicen que le dio un tono diferente cuando la usó para la prueba, que muchos años después de que todo esto sucedió, que ya le dio un tono más ¿Dramático? Okay. Sí, o sea, como que al principio era como más de emoción, de Poético. y al paso del tiempo fue más como más dramático. desgracia. O sea, Bueno, es lo cual se entiende. Mariana, a ellos les decían que con eso iban a terminar la guerra. Entonces había físicos que se habían creído esa teoría y decían que iban a ver todo el poder que tenía la bomba, pero que no lo iban a usar contra población civil ni militar, es decir, que lo iban a usar en un terreno apartado y que entonces cuando el bloque opositor, o no sé si le decían bloque opositor porque ya me confundí con lo de política, pero cuando el bloque contrario viera los desastres que podía causar la bomba, entonces en teoría ellos se iban a retirar de la... Sí. Sabes que ya lo pensé bien. Fíjate que de hecho sí. Así iba a ser, pero pues ya sabemos cómo es Estados Unidos de aborazado, que incluso tenían programado el ensayo para el 4 de julio, una fecha pues evidentemente histórica para Estados Unidos, pero no le salieron las cosas para el 4 de julio, entonces fue hasta el 16 de julio, y aquí ya encontré la cita esta, que es de un libro sagrado hindú, Bhagavad Gita, y le ponen entre comillas, el Todopoderoso abrió las puertas del cielo y la luz de 1000 soles cantó a coro, yo soy la muerte, el fin de todos los tiempos. En teoría, suponiendo que sí podían acabar esta guerra, que nunca más iba a haber una guerra de tal dimensión, digo, a la fecha no hemos tenido la Tercera Guerra Mundial, en teoría ha funcionado algunos acuerdos del desarme nuclear, pero ahora ya como 12 o 13 países en el mundo tienen armas nucleares y todavía mucho más, digamos, potentes o peligrosas que la que se detonaron en el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, primero en la ciudad de Hiroshima y en Nagasaki. Se calculaba que en Hiroshima había alrededor de unos 30,000 habitantes y 3 días después se lanzó sobre Nagasaki, que tenía más habitantes. Dicen y relatan los sobrevivientes que a los japoneses mismos no les gusta o no les gustaba que les llamaran sobrevivientes. Les desagradaba que les dijeran survivors o sobrevivientes y usaban un término pues japonés que era ibakusha, que ellos preferían que les dijeran ibakusha a quienes habían estado en la explosión, en la detonación nuclear. ¿Tiene alguna traducción? Sí, personas que vivieron una explosión, no que sobrevivieron, sino que estuvieron ahí dentro de la explosión, así es. Eso es otro contexto diferente. Y en teoría, ya siendo también pues visiones un poquito más hacia adelante, prospectivas, el gobierno japonés no era muy bueno como en este momento nosotros podemos llegar a creer que lo pudo haber sido. En teoría dicen que Japón, y los relatos lo cuentan, pues vivía el sueño del emperador, donde eran los hijos del sol y que debían dominar todo el mundo, y era así que se iban expandiendo sobre otros países, y a Corea lo hicieron pedazos, a China lo hicieron pedazos,
muchos coreanos migraron hacia Japón y les tocó el efecto de la bomba siendo coreanos viviendo en Japón porque venían refugiados de Corea. O sea, Japón de verdad que era, dicen, sanguinario esos reportes de historia. Eran muy fieles a la teoría del emperador de ir a conquistar pues prácticamente todo el mundo. Y por eso es que en varias partes de la guerra eran ellos verdaderos kamikazes, ¿no? Porque les decían que el morir en guerra, en batalla, era ir con el emperador. Entonces, bueno, ahí hay también varias teorías conspiracionistas que unos pueden llegar a decir que la bomba quizá no era tanto para Japón, sino que era para Alemania, pero ya las cosas no se daban y luego había venido lo de Pearl Harbor y de alguna forma tenían que vengarse y por eso fue que lo usaron ahí en Japón. Cuando se detona la bomba, cuando avientan la bomba, de hecho, Estados Unidos ya había firmado junto con Rusia y Alemania la rendición de Alemania. O sea, de hecho, fue una de las cosas que pensaron si detonar la bomba o no detonar, porque ya la guerra estaba a punto de terminar. Entonces dicen, aunque no se hubiera aventado la bomba, ya se iba a terminar, pero según Harry Truman, porque murió Roosevelt, siguió Harry Truman, dijo, bueno, si ya la tenemos, hay que aventar. Tenemos que mostrar dominio, ¿no? Y de hecho se había pensado en aventarse en las costas de Japón, no propiamente como comentaste, en una ciudad, sino era nada más para mostrar como el poder de la bomba y que se rindieran, pero que Truman dijo, no, hay que llevarlo a un lugar estratégico. Porque también ya habían tenido la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en donde no pusieron todo o sea, no hicieron todo el poder caer contra los alemanes. Hacerse notar, sí. No, querían probar, tenían que decir, no, es que tenemos que acabar la guerra, pues sí, desde los fundamentos y completamente aniquilar a los opositores, porque si no van a volver vamos a tener una... O sea, que les quede claro que con nosotros no. Exacto, porque eso fue lo que pasó entre la primera y la segunda, los alemanes no, la rendición no fue como completa y entonces les dieron chance de recuperarse entre la primera y para hacer la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora hay que estar seguros de que la iban a completamente terminar con el poder de los opositores y que se rindieran completamente, ¿no? Para que no volvieran. Sí, pero fíjate, o sea, qué tanto les importaba eso, que dentro del proyecto Manhattan decían que algunos de los físicos que estaban trabajando, pues mientras estaban ahí compartiendo sus ideas y demás, uno hizo la pregunta de decir, bueno, ¿y qué tal que si cuando se avienta la bomba libera tanta energía y tanto calor que llegamos hasta incendiar la atmósfera? Y eso terminaría con la vida en todo el estado. Y dije, o sea... Ahora, de eso, viendo el impacto que tuvo las dos detonaciones ya en territorio japonés, murieron 150,000 habitantes entre Hiroshima y Nagasaki, que para esos tiempos días de guerra y eran población civil, o sea, no era población militar. Era población civil. Y estos Ibakusha, bueno, los sobrevivientes de la bomba, relatan que vieron el destello más grande de su vida, cegados por completo, no veían, no escuchaban nada, y cuando empezaron se veían sombras entre el humo, que eso también generó controversia, y después vino una lluvia negra, que empezó a caer una lluvia radioactiva, y fue cuando empezaron a verse, dicen ellos, sin ojos. Se veían prácticamente las órbitas, y personas caminando sin ojos y la piel completamente láser. Y ya los sobrevivientes empezaron a relatar e incluso fueron objeto de discriminación entre los mismos japoneses. En Estados Unidos, ahora que estuve en Hawái y todo, cuando eres un veterano de guerra y todo te hacen descuento, te invitan a pasar a los bares, qué sé yo, eres un héroe de guerra. Y a estos pobres japoneses que fueron víctimas de las detonaciones, los discriminaban. Entonces, desde el punto de vista biológico, nadie se quería casar con ellos, todo el mundo los hacía a un lado, no les daban los servicios de salud. Fue hasta un decreto de años después del gobierno japonés, ya cuando cambió se derrotó pues al emperador y vino ya la democracia y demás, que Estados Unidos fue el que fue a llevar la democracia a Japón, como siempre, el héroe. Y ya después, ahora sí le empezaron a dar atención a esos sobrevivientes, empezando a hacer grandes cohortes de análisis clínicos, quién sabe bajo qué cartas de consentimiento informado, porque los metían a todos a un cuartito, los desvestían, les tomaban fotos, no les daban nada más los veían cómo iban en una evolución, faltando por completo a los códigos de ética actuales, etcétera. Bueno,
Fue un desastre eso en la investigación. ¿Y qué obtuvieron de ello? Pues que sí hubo un incremento del riesgo, alrededor de un 20% el riesgo relativo de muerte, 55% de algún cáncer sólido y 310% de riesgo incrementado de leucemia. Y los niños fueron los que más la padecieron. Eso fue lo que encontraron con respecto a los riesgos relacionados a oncología. Y a los no oncológicos, trastornos menstruales, trastornos tiroideos, metabólicos, hipertensión arterial y cardiovasculares. Y déjenme decirles que ya en estudios recientes, utilizando ya tecnología de nueva generación, secuenciación de segunda y tercera generación, genoma completo, perdón, de algo que se tenía una teoría era que los descendientes de esos sobrevivientes podrían tener mutaciones nuevas en genes o SNVs, pero no encontraron diferencias con significancia estadística en cuanto a la cantidad, comparando tríos expuestos contra tríos de padres, al menos uno de ellos dos expuestos, y no encontraron diferencias. De las debilidades y limitantes de ese artículo, los autores comentan, fue en 2018, que no se evaluó un perfil transcriptómico ni una modificación del epigenoma. Entonces dicen algunos que eso puede ser todavía lo que explique algunas manifestaciones transgeneracionales. Y en un minuto les digo que hay una nueva corriente de algo que se llama herencia epigenética transgeneracional, que es tú estás expuesto al agente ambiental, no lo padeces tú, no lo padecen tus hijos, sino la tercera generación. En este caso serían tus bisnietos. Y hay un artículo 2021 donde han demostrado una mayor tasa de incidencia de eventos depresivos y trastorno de estrés postraumático a los que fueron bisnietos de los sobrevivientes de la bomba. No sabemos entonces si apenas vienen las nuevas investigaciones para, ahí sí, cáncer y otros efectos que no hayan sido todavía evaluados, pero ya utilizando modificaciones en el epigenoma. Ahora, yo quisiera recordarle a los que nos están escuchando que muchas de las muertes de la bomba fueron dados por el calor, el momento que se generó en la explosión, pero muchas de las muertes ocurrieron después por estos tipos de cáncer, porque una de las cosas de estas bombas atómicas, no importa el tipo de bomba atómica, por ahorita vamos a ver los tipos siempre liberan una cantidad grande de neutrones. Y esos neutrones son, en realidad es radiación. Esos se liberan hacia afuera de donde fue el estallido de la bomba, y eso penetra, no importa si estás dentro de una casa, llega y se te penetra hasta las células y causa mutaciones a nivel del DNA, que eso fue lo que causó muchas muertes después a causa del cáncer, ¿no? O sea, no solo es la explosión en ese momento, sino que ya después también, y después vamos a ver, ya que termina hablando de Hiroshima, no sé si ya terminó, otras implicaciones que tiene. ¿Hablaron de la cantidad de energía de cada una de las bombas? No, a ver, platícanos. Sí, de los kilotones, ¿verdad? Nada más quiero decir también, otra de las cosas es que todo lo que queda en contacto después de la bomba también se vuelve radioactivo. Entonces no solo es la radiación que le llega a las personas, sino toda la ciudad, hasta un cierto radio, es totalmente radioactivo y ya no se puede utilizar, ya nadie puede vivir ahí porque es radioactiva. Bueno, un mito de lo que dijeron es que nunca nada iba a volver a crecer ahí en Hiroshima, en Nagasaki, pero no, a los pocos meses empezaron a crecer las plantitas otra vez. No sé cómo lo hicieron, pero las plantitas empezaron a crecer. Claro que había marcas de radiación, como nos dice Raúl, que tardaron años en desaparecer, y algunos dicen que todavía, pues, que se fueron al ambiente y que quedaron todavía de alguna forma sueltos, ¿no? Pero bueno, dicen que no creció absolutamente nada y sí había plantitas. Sí, bueno, esto, y bueno, como ya nos platicaron los efectos que pues, se vieron inmediatamente y otros a largo plazo, pero los efectos inmediatos que se vieron fueron pues tan impactantes que hicieron que muchas de las personas que estaban trabajando en el proyecto Manhattan pues renunciaran, se dieran cuenta de lo que pues habían creado, pero que todavía había personas que pues seguían creyendo que gracias a ellos se terminó la guerra. O sea, todavía seguían con esa idea por la cual, o sea, fueron ellos reclutados. Pero sí, en ese momento, en el 45, que fue cuando se bombardearon estas dos ciudades, pues muchos abandonaron el proyecto, ¿no? Y ya para finales, me parece 31 de diciembre del 46, dejó de existir el proyecto Manhattan y se ha finalizado todo este proyecto ya con
muy poco personal. Por ahí creo que llegaron a tener hasta 130,000 personas trabajando. Pero ya después de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ya la cantidad de empleados bajó mucho, justo por eso, porque se dieron cuenta de que todo pues los estragos a estas poblaciones que habían generado. Me recuerdo cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor y el presidente dijo que era una fecha de la infamia y que quedará en la historia y no sé qué. O sea, contando el número de soldados que murieron, ok, sí fueron menos, pero eran además soldados, era, pues digamos, personal militar, pues. Pero acá ya nadie dijo de la infamia y ya nadie hizo el mismo drama para los pobres japoneses que fueron casi 105,000 con todo. Pues fue a Estados Unidos, ¿no? Siempre esa desproporción en cuanto a la visión o a nivel mundial. Y bueno, mismo que nos dice Mariana, uno de los pilotos que llevaba, porque no hemos dicho cómo se llamaban los dos artefactos, ¿verdad? Uno se llamaba, el primero, Little Boy sobre Hiroshima, y Fat Man. El niño pequeño. el niño pequeño, Little Boy, y Fat Man, hombre obeso, que fue en la segunda ciudad japonesa. Bueno, Que se refería el nombre se refería al primer... diseño de la bomba. No, pero le pusieron así por ¿cómo se llama? Church, el de Inglaterra. ¿Cómo se llama? Winston Churchill. Sí, así le pusieron, Fatman, por hacer referencia a este... ¿A él? Y nos ibas a platicar de la potencia o de la energía. Sí, que las dos bombas, bueno, el rango o la cantidad de energía que se Liberó. a partir de las bombas era para el Little Boy, para el niño pequeño, era de 15 kilotoneladas de TNT, que significa tener 15,000 toneladas de explosivos. Y si piensas en una tonelada, es como tener una camioneta así grandota llena de explosivos de pólvora, que se puede como transportar, ¿no? En una camioneta grande. Y eso lo multiplicas por 15,000 toneladas y eso va a ser más o menos la cantidad de material o de energía, ¿no? Con lo que se puede, que pudo liberar el Little Boy. Y el Fat Man fue creo que 23,000 kilotoneladas de TNT. O sea, el Fat Man era más que el de Little Boy. ¿En serio? Sí, yo quería decir que quien iba entonces en el avión, que al final era un B-29 me parece, que tuvieron que hacerle muchas modificaciones al avión porque el peso de la bomba no daba para poder despegar toda esa cosota. Hicieron modificaciones para poder viajar con la bomba, que bueno, llevaban camino libre, hombre, ya no tenían ninguna oposición, ya no había nada, se iban a lucir, a tirar y a hacer la matazón como es Estados Unidos. Ya, hombre, no tenían ni siquiera un tipo de oposición, ya no había nada, los pobres japoneses ya estaban casi rendidos. Pero bueno, la liberan y dicen, ya saben, son todos los mitos, que uno de ellos dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho cuando vio? Porque el mismo avión se alcanzó a mover después de la explosión, creo que de implosión, no sé, pues, pero cuando ya vieron el hongo radioactivo y todo eso, dijo esto. Y dicen que Oppenheimer, años después, estoy hablando creo que como 10 años después, una vez finalizado ya el proyecto Manhattan y demás, hay una frase que aparece incluso en artículos de Nature y Science, que él externó diciendo, los físicos han conocido el pecado. De esa forma, haciendo alusión a que quienes habían trabajado en el proyecto, menos en el diseño de esos artefactos, de alguna manera habían participado en una actividad con efectos negativos. Y ahí es donde yo digo que entra ya los aspectos, pues, tanto religiosos, que sí es pecado, que no, filosóficos, científicos y demás, pero él poco a poco se fue. Bueno, y si no sabían, o sea, no sabían, el secreto era también para aquellos que lo crearon, ¿no? O sea, tenías que ser de las altas esferas ahí, dando para saber. Con eso finalizo, es que el mismo Oppenheimer, cuando lo entrevistaron, él dijo, yo nunca me he arrepentido, no me siento, no me siento más feliz que ayer o algo así, pero no me arrepiento. Entonces, así como los que iban pilotando, porque vi una entrevista los pasaron ahí en un documental, ellos tampoco se arrepintieron nunca de haberla utilizado o lanzado, que no se sentían felices, pero que no estaban arrepentidos. Y hay que... Traumado. Ahora, sobre lo que nos platicó Marcela de la cantidad de energía en kilotones, pues no sé si sepan, pero ahorita hay bombas que no son de kilotones, sino son de megatones.
Y no. millones de toneladas de TNT. Y de hecho hay una bomba que se llama la bomba del zar. Yo digo que debe haber otra más, pero es una que se probó por Rusia de 50 megatones. Y de hecho este tipo de bombas, entre más megatones también hacen el hongo mucho más grande, ¿no? Porque es una característica de las bombas nucleares, la formación del hongo, porque como es tanto el calor que se genera, es una bola de gas súper caliente que ya ven que el aire caliente sube, entonces va subiendo y va calentando todo el aire y eso va jalando todo el material y va generando, se sube mucho material hacia la atmósfera de manera muy rápida y eso genera este hongo que es la base del hongo, ¿no? Y conforme va subiendo se va enfriando y se va haciendo más pues la cabecita del hongo. Pero la cosa con este tipo de bombas, son bombas que ahora se llaman bombas de hidrógeno, ahorita platicamos de ellas, es que alcanzan alturas muy altas estos hongos. Entonces alcanzan alturas hasta de 40 kilómetros desde donde se hace la explosión, 40 kilómetros. Entonces alcanza, por ejemplo, la estratosfera. Hay varias capas de la atmósfera. Una es la toposfera, donde nos encontramos, donde sucede la lluvia y todas estas cosas. Y luego está la estratosfera, que está entre 10 y 15 kilómetros. Y hasta allá llega y entonces contamina toda esta parte de la estratosfera. Y entonces una de las cosas que se ha propuesto es que el estallido de estas bombas puede llevar mucho material hacia la estratosfera, provocando que se pueda nublar, que el sol no pueda pasar, entonces se generaría un enfriamiento de la Tierra, lo que se llama un invierno nuclear. Es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Es lo que... De hecho, hay investigadores que se han propuesto si sería factible llevar algunos materiales hacia la estratosfera para que reflejen el sol y pueda enfriar un poco el planeta. Ajá. Pero bueno, esta es teóricamente. Pero este término de invierno nuclear lo acuñó uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, que es Carl Sagan. Él publicó un artículo en donde hicieron varias simulaciones. Para esos entonces, fue en el 83 cuando se publicó este artículo. Para esos entonces ya existían estas bombas de la del zar, que fue la que se estalló en el 61, se estalló la del zar, ¿no? Entonces, en el 83 ya había todo este tipo de bombas y se conocía más o menos cuántos megatones había en total de todo y eran como una asquerosidad de megatones que hay distribuidos a nivel mundial, que había distribuidos a nivel mundial. Entonces hicieron unas simulaciones en donde se estallaban entre varios países que se aventaban bombas entre ellos, unos 5,000 megatones. Hay muchísimos, pero eran pruebas eran modelos, más que nada. Eran que se estallaban 5,000 megatones. Y entonces lo que ocasionaba en estos modelos es que mucho de los hongos llevaba mucha contaminación hacia la estratosfera, pero también como las bombas atómicas generan tanto calor y generan una ola de incendios, ¿no? Entonces queman las ciudades y todo eso genera mucho smog y que todo ese smog puede llegar hacia la estratosfera. Y de hecho se ha visto, por ejemplo, en algunos incendios, los de Australia, los de Colombia, que eran de hace pocos años, que mucho material, mucho hollín que llegó a la estratosfera todavía permaneció varios años. Y entonces este tipo de material lo que tiene refleja mucho la luz del sol. Entonces lo que ellos proponen en este artículo del 83 es que tanto material, tanto de los hongos, tanto como todo el smog que se generaría por tanta quemazón, por tantos kilotones, se estarían puestos en la estratosfera y eso haría una capa que no permitiría el paso de la luz del sol. Y entonces eso haría empezar a bajar la temperatura hasta menos 15 o menos 25 grados Celsius, lo que provocaría que, si no entra el sol, pues se mueren las plantas, no pueden hacer fotosíntesis y luego sigue, pues las plantas son de la cadena más baja y luego pues siguen los animales y lo que nosotros consumimos y entonces que puede ser todo un show este invierno nuclear. Y una cosa importante, hace poco en el año 21 hicieron una encuesta a personas de Estados Unidos y de Inglaterra, Reino Unido, preguntando si conocían el término de invierno nuclear y solamente el 3% conocía el término de invierno nuclear. Entonces ellos se alarmaban porque no se daban cuenta y podían de hecho apoyar represalias nucleares en dado caso de que hubiera una detonación, pero no se dan cuenta por no conocer este término de lo que puede suceder
aparte de la explosión, todo lo que puede desencadenar un invierno nuclear. Entonces, Para ese entonces, cuando hay un invierno nuclear, ya no va a haber humanos de todas maneras. pues sí, o sea, todos los que sobrevivan a la explosión. ¿Cuáles? No, pues es que, por ejemplo, 5,000, ¿De bombas? O sea, no, sí, o sea, lo que pasa es que ese tipo de bombas se oye mucho, pero no es que va a arrasar con todo el mundo, sino con un espacio en realidad en donde se detona la bomba. pero lo que había escuchado es que si un país detona una de esas bombas de hidrógeno, Ajá. tienes el poder para hacerlo y lo haces, obviamente la respuesta va a ser que el Otra bomba de... otro va a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces va a Ajá. ser no una bomba, va a ser bombas y va a ser como una En muchas localizaciones. mutual assured destruction, o sea, una destrucción mutua, porque ¿Quién tiene? los Estados dos Unidos, Reino lados, Unido, Francia, Israel, India, Rusia, Rusia tiene una y Corea del Norte. otra, o sea, va a haber una, no es nada más donde se detone una bomba, sino que va a haber Pero fíjate, guerra de fíjate los países que estamos diciendo, todos son en el hemisferio norte. ¿Y qué pasó en el hemisferio sur? Ajá. Entonces, en realidad la destrucción sería mucho en el hemisferio norte, si eso sucede, pero en el hemisferio sur no. Pero el problema sería para ellos después el invierno nuclear, Okay. ¿no? Y otra de las cosas que también, como estas cosas llegan hasta la estratosfera, ahí lo que hace, y como llega tan caliente, lo que provocan es que se unan los átomos de oxígeno y de nitrógeno, formando óxidos de nitrógeno, y eso se carcome la capa de ozono. Y entonces, a pesar del invierno, aunque no va a entrar tanto sol, pero sí va a entrar mucha radiación UV, y eso nos va a provocar cáncer de piel y etcétera, ¿no? Entonces, es todo o sea, no nada más es la explosión, es todo lo que va a conllevar después de esa Oye, explosión. pero ¿por qué no explicas la diferencia entre una bomba atómica y una bomba de hidrógeno? En la química, bueno, en la física. Sí, bueno, las bombas que fueron las de Hiroshima y las de Nagasaki son bombas de fisión, como ya nos platicó Raúl, ¿qué es la fisión? Pues se ponen átomos de uranio 235 y esos son bombardeados con un neutrón. Entonces, cuando choca el neutrón contra el átomo, lo divide, que se llama fisión, pero después de esa fisión lo que sucede es que también se liberan otros neutrones y esos neutrones chocan contra otros átomos de uranio y se hace una reacción que se llama reacción en cadena y eso libera muchísima energía y es la explosión, ¿no? Esas son las de fisión. Y las de fusión, que son otro tipo, que se llaman también bombas de hidrógeno o bombas termonucleares, son cuando dos átomos se juntan y al juntarse generan en la fisión lo que se genera es, cuando se rompen, elementos más livianos. Pero en la fusión se juntan dos átomos y se juntan elementos más pesados. Se hacen elementos más pesados. Y eso es lo que sucede, de hecho, en el Sol. No sé si ustedes sepan, pero el Sol está lleno de hidrógeno, ¿no? Y para que dos núcleos puedan juntarse, dos elementos puedan juntarse, se necesita mucha presión y mucha energía porque estos dos átomos se van a repeler por sus cargas, pero entonces para poderse unir ocupan mucha presión o mucha energía y entonces en el Sol, como en realidad es una cosa masiva, hay tanta gravedad que lo que hace es se comprimen y esa gravedad hace que se fusionen los núcleos y la fusión de los núcleos libera energía, entonces eso se llama fusión nuclear. Ahora, otra cosa importante es que dependiendo también los átomos que se van a juntar, es si va a haber una reacción que se llama exotérmica que va a liberar energía o endotérmica que va a absorber energía, ¿ok? Para estas bombas atómicas se usan átomos ligeros, porque los átomos ligeros, más ligeros que el hierro, tienen esta capacidad de que cuando se unen liberan energía. Todos los demás pesados en realidad absorben energía. Entonces, ¿qué pasa en esta bomba de fusión? En realidad son bombas que son de fisión, fusión y fisión, porque aquí en la Tierra no tenemos la capacidad de generar esa cantidad de calor que se requiere para unir a dos átomos, ¿no? En este caso son átomos de hidrógeno. Entonces lo que hacen estos chavos en la bomba es, meten una bomba de fisión chiquita dentro de la bomba de hidrógeno y lo que hacen es, primero hacen una reacción nuclear, una fisión, eso genera mucho calor y mucha presión y eso hace que los isótopos de hidrógeno se unen y eso libera energía, pero también libera neutrones y esos neutrones le pegan a una capa de uranio y ahí se hace una cosa exponencial. Entonces es
la energía de la fusión y la energía de la fisión juntas en una misma bomba. Y por eso es que se alcanzan estas cosas de megatones, ¿no? El reactor de Fukushima, que era también de... Todos son de fisión. Sí, el reactor de fusión es una cosa como un sueño guajiro, ¿no? Es teórico todavía. Mucha gente está trabajando en eso, pero todavía no se logra. Lo que pasa es que la fusión te da mucha más energía, un rendimiento energético. O sea, tú gastas mucho dinero y muchos recursos en llegar a las temperaturas del sol y a la presión del sol. Pero una vez que lo logras, generar energía a partir de la fusión te sale barato. Es así, con bien poquita materia generas un montonal de energía. Entonces, la idea es que el primer país que llegue a tener una reacción de fusión sostenida va a ser el que va a resolver nuestros problemas de energía. Va a ser la potencia. Pero una de las cosas es que se ocupan dos isótopos livianos de hidrógeno. Uno que es el deuterio, que tiene un neutrón de más. Ese dicen que está en grandes cantidades en el mar, que ese no hay problema. El problema es el otro. El tritio, que no es muy común en la naturaleza y de hecho hay muy poco y el poco que hay está en las bombas termonucleares. Y entonces es un material muy, muy caro. Entonces dicen que también se puede usar el helio, que de hecho cuando se fusiona en el Sol, lo que sucede cuando se fusionan dos hidrógenos, se forma helio, ¿no? Entonces, es un isótopo de helio que se puede usar también en lugar del tritio, pero tampoco es muy común en la Tierra. Y dicen que puede haber muchos residuos de ese helio en la Luna. Entonces puede ser un buen pretexto para regresar a Estados Unidos, porque dicen que la otra vez no llegó, que la bandera que ondeaba no era verdad, y que nomás la pusieron para la foto, pero que era un montaje de aquí de Churubusco, que nunca llegó. De Churubusco. Puede ser una buena forma de que regresen a la Luna y que traigan este isótopo que lleguen por primera vez porque no han llegado. Y entonces, pues así es como funciona la bomba de hidrógeno, pero hay otra bomba, se llama bomba de neutrones, y en esta bomba lo que pasa es lo mismo, pero en esta cosa es fisión, fusión, ya no hay otra fisión, lo que pasa es detonan una bomba pequeña otra vez de fisión con uranio, y eso genera mucho calor y mucha presión, y eso hace otra vez que se haga la fusión entre dos isótopos de hidrógeno, y eso libera calor, pero en realidad lo que libera mucho son también neutrones, y ya no le ponen esa capa de uranio, entonces esos neutrones son liberados en grandes cantidades, y lo que sucede con estas bombas es que afecta y mata a los humanos, pero la infraestructura casi la deja intacta, ¿no? No es tanto la destrucción que se hace, pero libera tantos neutrones que genera mucho daño a los humanos, ¿no? Y de hecho se ha pensado usar como táctica de que se pueda usar que mate humanos, pero que la infraestructura quede para seguirse usando. Y de hecho, esa radiación que tiran estas bombas, lo que dicen es que cae a los 48 horas. Entonces, tiras la bomba, 48 horas y ya puedes habitaron de nuevo. El problema es lo que platicaba Marcela de la destrucción mutua asegurada. Exacto. La destrucción mutua asegurada significa que si yo tengo bombas nucleares y tú tienes bombas nucleares, ninguno de los dos la vamos a usar porque sabemos que el otro tiene. Tienes. Pero en el momento en el que usas una, aunque sea táctica, yo no sé de cuál bomba aventar. Entonces yo digo, ya, pues ahora ya es libre para todos, venga. Y entonces ahí ya va. ¿Para qué esa burrada de tener ahí guardadas las bombas? Pues aquí es esa estupidez de tener o sea, ya desarme para todos y... Yo dije, ya que las usen. A ver, ese es un mensaje para los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Ya quiten esas cosas, por favor. Deberían haber un desarme global y ya va. Pero no lo aceptaron. Después de que pasó todo esto, dijeron, ok, vamos a juntarnos, esto no está chido, o sea, que pasen, nadie debe tener. De hecho, la información de quien esté trabajando en bombas nucleares o que tengan que ver con materiales radioactivos, etcétera, debe estar la información libre. O sea, se tiene que conocer, tenemos que saber en qué está trabajando cada país y si tienen armas nucleares se tienen que registrar, o sea, cosas así. Y nadie aceptó. Fíjate, algo que no mencioné sobre el invierno nuclear. En realidad es teórico porque eso nunca ha sucedido, pero en realidad ese paper y junto con Carl Sagan, que es un gran divulgador, de hecho, cuando mandaron ese artículo todavía no se publicaba, se publicó en Science, todavía no se publicaba y él ya lo había publicado en una revista que se llama Parade,
en Estados Unidos que era muy famosa, ya había publicado los resultados, no los resultados como tal, pero sino ya había todas las implicaciones, ya las había publicado en octubre y el paper se publicó como en diciembre, ¿no? ya había publicado eso. Entonces, pero lo que quería decir de esto es, este artículo en realidad cambió mucho la conciencia internacional. Sí le metió miedo a Estados Unidos y a Rusia de lo que podía suceder, en que si una guerra de estas nadie ganaría, porque por el invierno nuclear todo... De hecho, en el artículo lo ponen como un evento de extinción de la raza humana. Y eso cambió las conciencias un poco y de no sé cuántos de 60,000 creo, cabezas nucleares que había, se redujeron a 12,000. Eso sí, pues se fue mucho gracias a esta labor de Carl Sagan. Por eso el Dr. Brandt tiene el plan A y el plan B. El plan A es abandonar la Tierra y el plan B es llevar los embrioncitos a otro planeta más allá a través de Gargantúa y poder llevar los embriones y sobrevivir. Ya sabía algo Christopher Nolan de eso. Y entonces, una extinción masiva aquí en la Tierra, pues en otro planeta habrá humanidad todavía. También quería mencionar, me hice la pregunta, ¿de dónde sale tanta energía para las bombas? Y lo que sucede es que hay un efecto que se llama defecto de masa. Y eso quiere decir que cuando tú, bueno, no quiero sonar muy técnico, de hecho yo tampoco lo conozco tanto, pero el átomo tiene un peso que sabe que es teórico, ¿no? Pero cuando tú sumas los componentes separados, en realidad la masa es mayor. Y entonces dicen, pues, ¿de dónde va? Hay esa masa, y en realidad esa masa que está de más es energía, y esa energía es la que une al átomo, es la que mantiene unido a los neutrones, a los protones y a los electrones. Esa energía, esa masa de más, en realidad es energía. Entonces, cuando existe una fisión, esa energía es la que se libera, o cuando existe la fusión, esa energía es la que se libera. Pues este sobrante que en realidad es la energía que está conteniendo al átomo, que lo mantiene junto. Y eso se me hizo interesante, porque a mí me dice, ¿de dónde sale tanta energía? Pues, y sale, porque no es uno, pues son muchos átomos los que... Sí, ya. Y bueno, yo nada más quiero agregar ya como última aportación que hablando del desarme nuclear, una física mexicana, Ana María Cheto, era la presidenta de un consejo que se llamaba las conferencias Pugwash, que abogaban por el desarme nuclear, y de hecho también se les atribuye que mucho de la labor de desarme nuclear fue de ellos. Este consejo recibió el Premio Nobel de la Paz en 1995, cuando Ana María Cheto era la presidenta del consejo. Órale, qué padre. ¿Y ella que era física o algo así? Física, ella es física mexicana de la UNAM. A lo mejor compró su título en Santo Domingo, ¿no? Pues, Dicen No creo. los títulos en Santo Domingo y que cierto personaje del gobierno merece el Premio Nobel de la Paz. Ya ahí Lord Molecula lo posicionó. Premio Nobel. Y otra cosa ahorita que me acordé, sobre el invierno nuclear. De hecho, en el paper, el Carl Sagan, bueno, los autores del artículo dicen que tal vez estos modelos no son muy, muy factibles, pero que las consecuencias que se veían por el modelo eran muy, muy grandes. Y de hecho, hay gente que dice que este invierno nuclear no es posible por varios, por ejemplo, volcanes que han sucedido grandes, que han aventado mucho material hacia la estratosfera, así como varios incendios, y que lo que han visto que en realidad ha bajado la temperatura a 0.003 grados Celsius, entonces ellos no le dan tanta credibilidad. Entonces, lo que dice Carl Sagan, dice, bueno, puede estar equivocado en los datos, pero no me quiero arriesgar a comprobarlo, ¿no? O sea, él no quiere una... Claro. pero aquí hacemos el experimento. Exacto. Sí, no. Bueno, y una reflexión final del tema de este aspecto nuclear y hablando de esta forma de obtener energía, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo ahí sí mi reflexión final es ¿qué sería de la humanidad si no se hubiera utilizado, no como bomba, pues, si todo este descubrimiento de obtención de energía no se utilizara para beneficio de la humanidad o, en este caso, para riesgo de la humanidad? ¿Cómo sería la humanidad ahorita sin los beneficios del uso de la energía de la manipulación de los átomos? No sé si me explico. No, sí, pero tiene más beneficios que Ajá. desventajas. Pero ¿realmente los estamos viviendo? Por ejemplo, Alemania ya cerró muchas plantas de reacción nuclear y esas cosas, reactores nucleares y demás, y regresaron al gas, regresaron otra vez a petróleo, y regresaron otra vez a fósiles y cosas así.
O sea, no sé si realmente les estamos sacando toda la ventaja o el provecho como realmente debería de ser, ¿no? Yo creo que sí se le puede sacar el provecho. El problema son, pues, nosotros como especie humana, ¿no? Simplemente lo vemos ahorita en Ucrania, que hay varios, estas que generan energía, ¿cómo se llaman? Centrales eléctricas, bueno, pero de que usan uranio, pues, para generar la energía eléctrica, ¿cómo se llama? Plantas nucleares. Entonces, ahora había una amenaza con el ejército ruso de que estaba invadiendo Ucrania, de que como estaban matando a la gente y todo, ya no había quien operara esas plantas nucleares, y entonces puede haber un riesgo de explosión como existió ya en Chernobyl o como existió en Fukushima, cuando eso fue por terremoto y de hecho fueron varios desperdicios que se fueron al mar, ¿no? Entonces, yo creo que se le puede sacar provecho, pero como especie humana yo creo que mejor deberíamos irnos hacia el gas, a la luz solar, el eón, a la luz solar, Energía. Oye, o hacer la fusión nuclear. obviamente la fusión es lo mejor, ¿no? Pero fisión es el verdadero futuro que no tenemos de otra, ¿no? El problema con esas plantas que tuvieron clase de accidentes es el diseño. O sea, era un diseño muy anticuado, es un diseño para ahorrar dinero, y ahora ya hay nuevos diseños de plantas nucleares que son seguras, que si se les acaba el enfriador, el agua, lo que sea, no pasa absolutamente nada. Entonces, los países se están alejando de la energía nuclear por cuestiones políticas, no son por cuestiones de eficiencia ni por cuestiones Ya debería seguridad. Pero también genera muchos residuos, ¿no, Raúl? Sí, pero no se considera los residuos. Por ejemplo, una planta nuclear que está en Canadá tiene 30 años operando y ha generado lo de una alberquita de residuos nucleares. No sé qué es parecido. Perdón, rápido les cuento que hay una ciudad, bueno, una o varias ciudades en Estados Unidos, tampoco se sabe mucho. Una de ellas es en San Luis, Missouri, que tienen ahí un vertedero de desechos nucleares que eran uranio 235 y que ahí han encontrado en los patios de las casas de esas personas una marca que les hace pensar que era material de uranio de Congo, que es el que vino específicamente de Congo para empezarlo a usar en Estados Unidos. Y hay una alta incidencia de cáncer en esos pobladores de ese río que pasa al ladito de San Luis, Missouri. Yo lo que digo es por qué las personas llegaron a comprar sus casas ahí, pero no sabían hasta que a sus espaldas estaba el vertedero nuclear y hay ahora y sigue activo un incendio en el subsuelo de ese vertedero, que tienen miedo de que el incendio vaya a llegar a donde están justo los residuos nucleares y que entonces vaya pues la salida del humo, y dicen que ya apesta horrible esa salida del humo y que se está quedando ya prácticamente en sus pulmones y demás. Hay cáncer de pulmón, cáncer de vías aéreas, cáncer tiroideo, leucemias, linfomas, en esos pobladores de ahí. Ahí se reportaje. No sé si sea 3 niños de la misma familia. No sé si sea de ahí en el lugar donde dices, pero ahí tenemos la película ya un poco antigua de Julia Roberts, la de Erin Brockovich. Erin Brockovich. Oye, y también sobre lo que hablabas de la reflexión, creo que también Carl Sagan se hizo esa misma pregunta, ¿no? Y él estudiaba también, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta ecuación que dice cuántos planetas habitables hay en el universo. Creo que Raúl se sabe el nombre. Entonces, eran muchísimos planetas. Entonces, de lo que decía Carl Sagan pues, debe de haber muchas civilizaciones. ¿Por qué no vienen a visitarnos? La ecuación de Drake se llama. Ajá. Entonces lo que se comenta que Carl Sagan llegó a la conclusión de que, claro, todos llegaron al conocimiento de la fisión nuclear y se destruyeron. Entonces, pues está interesante ese pensamiento, ¿no? Que nos deja ahí Carl Sagan, ¿no? O sea, surgieron muchas civilizaciones, pero al descubrir el poder nuclear, se destruyeron. Entonces, esta reflexión que dicen de Einstein, ¿no? Que dice, no sé cómo va a ser la tercera. También. Mundial, pero que hace la cuarta. La cuarta va a ser con palos y con piedras. Yo también leí un artículo reciente de la explosión de una bomba, no sé si está bien dicho o no explosión, pero en la India, y de manera subterránea, y fue 17 veces más la potencia de la que se detonó en Hiroshima, pero fue abajo, no arriba, sino tierra abajo. ¿Quién sabe hasta dónde llegue con respecto a la corteza y todo eso? Y si mueve o no placas tectónicas, y si genere o no efectos posteriores, quién sabe. Pero también gente que sigue probando, o sea, esas tonterías, pues. Nos pagó este episodio, por eso es que fue tan largo,
recibimos un buen dinero de su parte, promocionamos su película, vayan todos a verla, por favor. Tiene el sello de calidad de Ciencia Ligera Recomienda, entonces todos deben acudir a verla. Bueno, y bueno, ya pues para terminar, no se olviden de seguirnos en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y bueno, en el canal de YouTube de Ciencia Ligera. Esperamos que les haya gustado el episodio, que lo vean y luego vayan a ver la película y ya saben un poquito de todo lo que sucedió. Entonces, pues ya, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Bye.